Buenísimo. Sí, Lale, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿todo ¿Qué bien? tal? Muy Bueno, bien. un poco de frío Genial. por acá por tomar un rico té. ¿Qué vamos a hablar hoy? Cuéntenme de qué vamos a hablar hoy, esta tarde, noche. ¿Qué Bueno, tenemos? habíamos quedado en la propuesta de hablar del miedo Me encanta. ¿Qué es el y miedo, Ale? lo queremos abordar como grupo, como personas que nos hemos rescatado tantas veces y muchas veces en momentos de miedo. Lo vamos a abordar desde la vivencia, más allá de que uno puede buscar definiciones más técnicas, las Hay un googlea montón aparte. y listo, hay un montón. Sí, Nosotros lo vamos a abordar más desde el punto de lo vivido, desde la experiencia de cada una, intentando dar herramientas o intentando dar esa luz de esperanza de que el miedo en definitiva es técnicamente una emoción que está creada por la mente. Eso es el miedo, un poco como para resumir. sí, resumirlo. Y que la traemos de todos los tiempos porque es lo que nos mantiene a salvo, en Es realidad. El miedo atemporal. es del ego, claro. Y, Sí, y no se y puede, la no, compartimos con los animales también. La diferencia es tal que los cual, animales no piensan. El miedo es instintivo para sobrevivir, ¿no? O sea, tal sienten cual. miedo por una situación de peligro Y y lo que accionan. hacen es reaccionar, claro, reaccionar a ese temor para sobrevivir. Bueno, Punto. nosotros un El poco tema es, también, de en diferente principio manera. sí, sí, en principio sí, pero lo racionalizamos y ahí es donde está el problema, porque creamos toda una película, le llamo yo, donde generalmente todas las opciones de lo que va a suceder son terribles, son Los fatídicas, peores son escenarios espantosas, habidos y exacto. por haber. ¿Cómo Bueno, somos convengamos creativos? de Que que, genera la emoción del miedo. y convengamos que la mente de por sí ya trabaja en negativo, entonces Claro, toda la película que se arma siempre es todo lo peor, ¿no? La tragedia absoluta, en realidad. Y ¿Saben el que? miedo, Sí, perdón, perdón, perdón. sí, ajá, no, que el miedo, iba a decir, lo reflejamos de situaciones vividas en el pasado, es como el refrán, el que se quema con leche ve la vaca y llora, bueno, no, a veces no tenemos la capacidad de gestionar esa emoción y darnos cuenta de que podemos volver a probar otra vez y tratar de enfrentarlo, ese miedo, porque el miedo parte de lo que vivimos o de lo que vamos a vivir, nunca se sitúa en el presente en realidad. Aparte, el 75% de los miedos nunca se dan, nunca vienen a la Claro. realidad. Entonces, vivimos en ese mundo de pensamientos negativos, de miedos, valga la redundancia, que nunca se dan, en la gran mayoría. Entonces, ¿por qué no cambiar el chip, no? ¿Por qué no intentar modificarlo? Sí, Bueno, tal esa cual. es justamente la idea, ¿no? Y desde de este espíritu de poder dar, aportar a las personas que nos puedan estar escuchando, desde lo personal les digo que en situaciones muy puntuales, todas las películas que creé, que me quitaron horas de sueño, precisamente por ese miedo, ya sea al fracaso o al... Porque para mí hay tres miedos fundamentales. El primero es el miedo al rechazo, ¿no? Ese temor a que no nos quieran, a que nos rechacen, a que nos saquen de la manada, ¿no? Como muy, Sí. muy básico, al no pertenecer. El miedo al que no nos quieran, ¿no? Por eso muchas veces, a veces, Ujú. tenemos miedo de dar una opinión dentro de un ambiente familiar o de amigos, precisamente porque tenemos miedo a que esa opinión provoque una brecha o provoque una discusión y nos deje aparte y no nos quieran por eso y nos releguen, ¿no? Y ni que hablar el miedo a la muerte. Eh, pero son todas esas cosas que vamos creando. Si digo tal cosa o si opino tal cosa a un hijo o a mi familia, van a creer que yo... Por eso el miedo es el primo hermano del ego.
como bien decía Silvana al principio, ¿no? Porque el ego, ¿qué es? Todo eso que nosotros hemos creado en nuestra mente de lo que creemos que somos. Soy buena madre o mala madre, no importa, soy ¿Qué buena crees? Tal amiga o cual. mala amiga, debo ser tal cosa. Todas esas creencias que van estructurando nuestro ego. Y el miedo aparece cuando vamos saliendo de esa estructura, ¿no? Y vamos creyendo que no lo somos, o que no podemos, o que no nos quieren. Entonces es maravilloso porque hace que nos construyamos, pero puede ser terriblemente destructivo, Qué poder. precisamente porque el miedo se basa en todo lo que no existe. Mm. Porque la película que nosotros creamos no existe, está en el No, futuro, está en lo que nosotros sí, creemos que va a pasar. Que podría sí, estar, tal Será, cual. Sí, si sí. será ridículo, ¿no? Si será tonto el miedo, pero es así. es Y una desde lo que ilusión. les decía, claro, tal cual, y desde lo que Sí. le decía, yo en carne propia viví que todo lo que pensé que podía salir mal, eh, no solamente en determinadas cosas, fue todo lo contrario porque fue angelical, porque fue increíblemente hermoso, ¿no? Todo lo que yo pensaba que iba a salir mal, eh, sino que en otras cosas realmente no sucedió. No sucedió nada de lo que yo creía que iba a pasar. Y hoy, a la distancia, me puedo dar cuenta que justamente que ese padecer fue totalmente inútil y terriblemente desgastante. Tal cual. Así que a veces yo recomendaría que miremos en nuestra propia historia para poder superar nuestros miedos. Y en ese pequeño porcentaje que puede pasar, ¿no? Porque puede pasarnos ese miedo que tenemos en algún momento. También entender que sucede para algo y nos tiene que pasar. Y si nos pasa es porque podemos Sí, por enfrentarlo, supuesto. podemos resolverlo o lo que sea. Entonces, hasta nuestros peores escenarios, lo que puede llegar a pasar, bueno, tenemos las herramientas para poder enfrentarlas. Además es Sí, parte de la evolución, es exacto, parte de evolucionar. El tema claro. de enfrentar todas las situaciones y el miedo es uno, ¿Qué es una recomendamos, emoción. Sil, entonces, para las personas, para todos nosotros, ¿no? Digo, porque es un paso diario ¿Qué, en qué esos nos momentos. recomendamos? ¿Qué nos recomendamos para rescatarnos de esos momentos de miedo? Bueno, eh, una de las herramientas, principalmente cuando hay mucha ansiedad en el pensamiento, un exceso de pensamiento y ya empiezan a generarse más emociones que empiezan a confundirnos y ya empieza el auto boicot terrible, una de las mejores maneras, como siempre y para todo, es la respiración. El saber respirar, la inhalación y la exhalación profunda para poder tranquilizar la mente y después empezar a observar. Y segundo, en segunda instancia, es tratar de enfrentarlo, porque es como la neblina, no sabes qué hay del otro lado, pero uno lo va Resala. enfrentando poco y con amor. Es la integración en realidad, es la integración, porque todos tenemos miedo, es Claro. inevitable, es inevitable, Es con inevitable y conciencia, por necesario. supuesto, claro. Entonces, bueno, Hay esa es una mi frase recomendación. hay una frase que leí hoy que realmente me encantó, que decía, el miedo es una emoción inevitable, justamente, pero superarlo es una decisión. Y es tal Sí, tal cual, cual. Sí, es tal cual. totalmente, totalmente. Me Además, encantó, uno cuando enfrenta los miedos, después se empodera, se siente que es totalmente. invencible, te sentís que Mm, decís, es por acá tengo que estar, de a poquito, es tipo, cierro los ojos y voy para adelante, lo hago. Obviamente con conciencia, chica, porque tampoco vamos a hablar de algunas cosas, el miedo es, si lo logramos equilibrar, es sabio cuando nos dice por ahí no. Tal cual. Pero bueno, en la mayoría de los casos en donde nos está produciendo un auto boicot para lograr, para llegar o para acercarnos a algo o a alguien, a algún objetivo, lo ideal es enfrentarlo, abrazar ese miedo. Es parte de nosotros. Tal cual. Bueno, chicas, muchas gracias a las dos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Gracias a vos, genial. Nati. Chao, Nos chao. vemos. Besos. Listo. Chao, Ale.